Por favor, vamos a activar las cámaras. Vamos a activar estas camaritas y vamos a tomar lista. Atención, Rosa Arriaga. Presente. Listo. Ronnie Alarcón. Presente. Listo. Lisbeth Ávila. Presente. Listo. Alelia Aragundi. Presente. Laura Batallas. Presente. Listo. Eduardo Campuzano. Presente. Listo. Jeremy Ceballos. Jeremy. Ya, Gabriel Barquín. Ya, correcto. Me olvidé. Disculpe, Gabriel. Listo. Gabriel Barquín presente. Ya. Jeremy Ceballos. Jeremy ha faltado, ¿no? Seguimos con Carlos Córdoba. Presente, profe. Ya, listo. Jennifer Díaz. Presente. Listo. Joyce Franco. Presente. Listo. Matías González. Presente. Listo. Brittany Guaranda. Presente. Listo. Adrián Hidalgo. Presente. Listo. Natalia López. Presente. Listo. Luis Matute. Presente, Matute. Listo. Sebastián Molina. Presente, profesor. Listo. Paulette Monroy. Presente. Listo. María José Morales. María José. Aquí estoy, profe. Ya, listo. María José presente. Ya. Jennifer Olaya. Presente. Listo. Lecori Palacios. Presente. Listo. Ariana Paladines. Presente. Listo. Adriana Peña. Presente. Listo. Alan Pinta. Presente. Listo. Tiffany Rosero. Presente. Listo. César Salas. Presente, Salas. Ya, sí es verdad. Andrea Ricardo presente. Listo. Ya. César Salas presente. José Santana. Presente. Listo. Nayeli Tamay. Presente. Listo. Sheila Verán. Presente. Listo. Brighton Vinuesa. Presente. Listo, muy bien. Solo, ¿quién? Milena Pérez, ya, a ver, Milena Solís, presente. Ya, sí, sí tienes asistencia, Milena, ok, disculpa. A ver, solo ha faltado entonces Jeremy Ceballos. Los demás están todos. Ujú, ya, ok. Bien, jóvenes, vamos a ver la clase que tenemos para el día de hoy. Ya nos vamos a ir metiendo un poquito en lo que es la investigación científica. Listo, aquí tengo para compartirles el tema. Bien, atentos jóvenes porque al finalizar vamos a ver si Dios quiere, pues vamos a poder hacer un taller en base a este tema. Entonces no se me vayan a escapar, no se me vayan a fugar ni nada por el estilo. Muy atentos que vamos a hacer un pequeño trabajito sobre este tema. Muy bien, vamos a ver hoy día la interrelación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. El sujeto, los seres humanos, somos los sujetos que podemos conocer y el objeto es todo lo que le rodea al ser humano y que puede ser conocido por él. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cuál es la destreza para hoy y le pedimos a Milena. Por favor, Milena, ¿cuál es el objetivo y la destreza? Objetivo. Describe el problema del conocimiento como la interrelación entre el sujeto y el objeto para comprender su esencia y complejidad. Destreza. Investigar el problema de la esencia del conocimiento y la interrelación entre objeto y sujeto de conocimiento, el método científico y la importancia de la investigación y sus tipos. Tiene el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta, gracias.
Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, jóvenes, a tratar de describir cuál es esa interrelación entre el sujeto y el objeto. Bueno, entonces para ello comencemos haciéndonos la pregunta, ¿qué será el conocimiento? Si la semana pasada les decía que conocer, la palabra conocer es un verbo y todo verbo indica acción, actividad. Por tanto, conocer es una acción, es una actividad humana, es una actividad intelectual. ¿Y el conocimiento qué será? Pues el conocimiento viene a ser el producto que obtenemos de esa actividad. La semana pasada le preguntaba a Lecori si podemos vender el conocimiento. Y Lecori dijo, sí, profe, porque con el conocimiento podemos generar un emprendimiento. Y con ese emprendimiento ganamos dinero. Por supuesto, jóvenes, el conocimiento es poder y es dinero, es riqueza. Entonces el conocimiento viene a ser el producto de esa actividad intelectual humana. Pero conviene también hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué elementos pueden deformar el conocimiento? ¿Qué elementos externos pueden deformar el conocimiento? ¿Qué elementos internos dentro de nosotros pueden deformar el conocimiento? ¿Qué pasos sigues para obtener el conocimiento? ¿Cómo sabes si tu conocimiento es verdadero? Y comenzando por la primera pregunta, jóvenes, los elementos externos que pueden deformar tu conocimiento. Claro que sí, hay elementos externos que pueden deformarlo. Por ejemplo, jóvenes, el hecho de que si ahorita nos acercamos y vemos un cielo despejado, ahora que estamos de día lo vamos a ver de color celeste, azulito, muy bonito. Pero si de noche vemos un cielo estrellado, el cielo no está celeste ni azul. El cielo parece una bóveda transparente, pero de fondo se ve oscuro. Bueno, se las ve a las estrellas muy lindas brillar, pero en el fondo es oscuro, ya no es celeste ni azul. Entonces hay elementos externos que pueden hacer que varíe o que pueden hacer que se deforme el conocimiento en nosotros. Pero también hay elementos internos. Por supuesto, hay elementos internos que pueden deformar nuestro conocimiento porque también somos seres que cada uno tenemos nuestra propia subjetividad. Imagínense lo siguiente, un grupo de turistas se van de paseo a la ciudad de Cuenca desde Guayaquil. En la cima del Cajas se detienen, el Parque Nacional del Cajas, se detienen para ver los lagos y las montañas, etcétera. Se bajan, los tres turistas se bajan del carro. Uno de ellos se pone inmensamente feliz y comienza a tomar fotos a todo y toma selfies. Dice, esto es una belleza, esto es el paraíso, qué hermoso que es el Cajas. Otro de ellos se pone a llorar a lo mejor. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Si están viendo lo mismo, ¿por qué cada uno reacciona diferente? Pues porque cada uno tiene una subjetividad. Puede ser que el primero que estaba feliz tomando fotos, pues simplemente él lo que ve ahí es un paisaje bonito, dicen, por eso se siente feliz. Pero el otro, a lo mejor al ver ese paisaje, se acordó que en un paisaje similar falleció hace años un familiar muy querido. Entonces, esa persona, desde su subjetividad, desde la memoria, se acordó de otra cosa y por eso, aunque se trata de la misma realidad, del mismo paisaje, cada uno tiene sensaciones y cada uno tiene pensamientos diferentes sobre lo mismo. Entonces, jóvenes, miren, así es el conocimiento. Puede ser afectado por factores externos como internos. Hay pasos para seguir, para obtener conocimiento, sí, jóvenes. Y en investigación científica a esos pasos se los conoce como el método científico, que eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son sus etapas. Bien, como definición de conocimiento, jóvenes, conocimiento se define como todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. Es decir, que tiene un grado de comprobabilidad aquí en la China y en la Conchinchina. Sí, no es subjetivo. No es que esto es una verdad para mí, sino que es una verdad completamente objetiva, que se la puede demostrar, que se la puede ver, que no es producto de mi imaginación, sino que es real y verdadero. Eso es el conocimiento. Entonces, en este sentido, se distingue el conocimiento de la mera opinión. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen si Ecuador va a clasificar para el Mundial de Qatar? Ustedes me pueden dar es opiniones, no conocimientos.
Nadie me puede decir, sí, profe, yo sé, yo conozco que Ecuador va a clasificar al Mundial de Qatar. No, no puede darme un conocimiento sobre eso, porque es un evento que está en el futuro. Usted y yo lo que podemos hacer es dar opiniones. Entonces, por eso hay que diferenciar al conocimiento de la opinión. Hay que diferenciarlo de la creencia, de la fe o de las ilusiones de la imaginación. La diferencia es que el conocimiento se puede comprobar, se puede demostrar. Muy bien, Johannes Hansen dice que concibe el conocimiento como un fenómeno de conciencia y lo describe concluyendo que en el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia, es decir, nosotros, nuestro cerebro, nuestra inteligencia, y el objeto, ¿sí? Entonces se halla frente a frente el sujeto y el objeto. Por tanto, el conocimiento se presenta como una relación entre estos dos elementos o miembros que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. Bueno, eso dice Johannes Hansen. Muy bien, esta lámina yo les había mostrado ya anteriormente y aquí se encuentran presentes los elementos del conocimiento. Nosotros siempre vamos a ocupar la parte del sujeto. Claro que por momentos podemos ser también objeto. Claro, imagínense un médico que comienza a examinar alguna enfermedad que nosotros tenemos. En ese caso, aunque yo también soy sujeto conocente, pero en ese caso concreto yo me convierto en objeto de conocimiento. Y el médico, el científico, el investigador que está estudiando mi enfermedad se convierte en el sujeto que va a conocer lo que yo tengo, las causas, las consecuencias, etcétera. Entonces, miren, aquí tenemos los 4 elementos. Acuérdense, sujeto, objeto. Luego, entre el sujeto y el objeto se produce una operación cognitiva que se llama abstracción y el sujeto se forma finalmente una idea o un pensamiento. Ahí tenemos el sujeto, por tanto, es la persona que capta algún objeto de la realidad y obtiene un pensamiento sobre él mismo. En el caso de los científicos, ellos son sujetos que a través de sus observaciones y experimentos proporcionan pensamientos racionales sobre ellos y forman la serie de conocimientos que conocemos como ciencia. Muy bien, algunas limitaciones del sujeto para producir conocimiento. Así es, los seres humanos, los sujetos, tenemos limitaciones. Creo que la semana pasada les estaba explicando. ¿Será el mismo tono del color del cielo el que puede ver una persona que necesita usar lentes para tener una visión clara que una persona que tiene vista perfecta? Si se quitaran los lentes, esta persona que necesita lentes, ¿percibirá el color en el mismo tono, con la misma intensidad? Pues la respuesta es no, porque hay limitaciones en el sujeto para conocer. Imagínense si una persona hubiera nacido sin los 5 sentidos. Les pregunto algo, si una persona hubiera nacido sin los 5 sentidos, ¿conocería esa persona lo que es lo salado, lo dulce, lo amargo? ¿Conocería lo que es el ruido de un trueno, el ruido de la lluvia cuando cae? ¿Conocería lo que es el color azul, negro, verde, rojo? ¿Conocería lo que es el olor de un perfume, de una flor? ¿Conocería lo que es el frío y el calor? La respuesta es no. Si no tiene sentidos, no puede conocer. Entonces, jóvenes, hay limitaciones del sujeto para conocer. Ahora vemos el objeto. El objeto, recuerden que es la cosa, ¿no? La cosa o persona reconocida por el sujeto. El objeto puede permanecer inalterable bajo ciertas condiciones, pero en realidad el objeto siempre está en un continuo cambio. Ya lo decía Heráclito, todo en el universo cambia y se transforma. Incluso la pared de su casa, de su habitación, que usted la ve ahí siempre quietita, que nunca se va a ningún lado, la pared está ahí fija, sin embargo está cambiando. ¿Qué está cambiando? Pues que cada día se hace más viejita, pues que cada día la pintura va perdiendo su brillo, su color, pues que cada día a lo mejor aparece una manchita por ahí y todo va cambiando. Entonces, jóvenes, el objeto no siempre permanece inalterable. Sin embargo, jóvenes, entre el sujeto y el objeto se produce ese conocimiento. El sujeto se lanza sobre el objeto a través de los sentidos para conocerlo y a través de esta poderosa mente, de este poderoso cerebro que Dios nos ha dado, que la naturaleza nos ha dado, el ser humano comienza a formarse ideas. Pero ojo, que este cerebro también puede muchas veces ser engañado por ilusiones que le pueden venir de la propia mente. Muy bien, vamos a preguntarle a Sheila. Sheila, ¿qué ve usted en esta imagen?
Solo una respuesta, digan. La cara de un como tipo gaviota o algo así. Ya, Sheila mira la cara de un ave. ¿Alguien ve algo diferente? Brighton. Un pato. Ah, ya, Joyce también, ya. Un pato, puede ser un pato, puede ser un tipo gaviota. ¿Qué más? ¿Alguien ve algo diferente? Aparte de lo que ya mencionaron. Un conejo. Un conejo también, así es, María. Efectivamente, se dan cuenta entonces cómo cada uno, a pesar de ser la misma foto, muchas veces podemos ver diferentes realidades, diferentes cosas. Así funciona el conocimiento, así funcionan los sentidos, jóvenes. Y por eso en esa variedad de hipótesis que ustedes generan, ahí se establece la riqueza del conocimiento, jóvenes, porque hay diferentes puntos de vista, diferentes percepciones, diferentes modos de ver la realidad. ¿Qué sienten al ver esta foto, jóvenes? Vamos a preguntarle a Brittany. Brittany, ¿qué siente al ver esta foto? Me da cosita, no sé. ¿Miedo de pronto, temor, algo así? Ya, Sí. Aleli, ¿usted qué siente al ver esta foto? Siento que la cara de preocupación del animalito, no sé por qué, pero parece como que no le gusta que lo estén tocando. Que lo estén tocando, ¿ya? Matías, ¿qué siente usted? Profe, sería un poco de asco porque, no sé, yo siento así. Claro, sí, sí, son las sensaciones yo lo que quiero que ustedes se den cuenta que en cada ser humano la misma cosa, el mismo objeto puede producir diferentes sensaciones, diferentes percepciones y por tanto podemos llegar a diferentes conocimientos del objeto. Este animalito se llama aye aye. Aye aye. Es un animalito muy exótico. Claro que probablemente para muchos no va a estar acorde a nuestros gustos de lo que consideramos un animal bonito, ¿no? Y más bien quizá lo vamos a relacionar con una especie de murciélago y que nos da miedo, pero a la vez no es un murciélago. Bueno, entonces todo eso es subjetividad, ¿no? Cada uno lo percibe a su manera. Así es, jóvenes. Muy bien, luego viene la operación cognoscitiva. En la operación cognoscitiva es donde surge el pensamiento acerca del objeto. Miren ese objeto que tienen ahí ustedes en la lámina, en la diapositiva. La operación cognoscitiva solo dura un instante, como el flash de una cámara. Miren el objeto, jóvenes. Ya lo vieron, ¿cierto? Muy bien. Ahora le vamos a preguntar a Lecori. ¿Qué se acuerda del objeto anterior, de la diapositiva anterior, Lecori? Que no sé si era como un animal, pero que estaba como envuelto, no sé, algo así. Ah, ya, ok. ¿Alguna vez escuchó hablar de ese animalito, Lecori? No, ni No. siquiera sé cómo se llama. Ah, ya, muy bien. Jóvenes, los invito a desarrollar, a ser curiosos científicamente, a ser curiosos intelectualmente. Este animalito de aquí se lo considera uno de los seres vivos más fuertes de la naturaleza. Incluso muchos dicen que es inmortal. Bueno, es como exageran como para decir que es inmensamente fuerte. Este animalito es microscópico, se llama tardígrado e incluso ha sido capaz de soportar radiaciones, ha sido capaz de sobrevivir en el espacio, es capaz de sobrevivir larguísimo tiempo sin comer, se despierta y sigue viviendo y sigue comiendo como si nada. Es un animalito que incluso la NASA y SpaceX de Elon Musk lanzaron de estos tardígrados, enviaron a la Estación Espacial Internacional para hacer experimentos y para estudiar qué es lo que tienen estos animalitos que los hace tan fuertes, que pueden sobrevivir a condiciones tan difíciles y tan duras. Entonces, muy bien. Eso es un tardígrado, como les decía, jóvenes. Entonces, jóvenes, así se va produciendo el conocimiento humano. Ahí hay una operación cognitiva, se acaba de dar una operación cognitiva. Y finalmente, pues tenemos el pensamiento, que es una construcción intramental referida a un objeto que se guarda en la memoria. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, cuando ustedes en el futuro vean otra foto,
de este animalito de aquí, ustedes van a decir, ah, ya esto lo vimos en la clase de investigación, se llama tardígrado. Y quizá a muchos de ustedes les va a despertar la curiosidad de ir a googlear, de ir a buscar qué es un tardígrado, ¿verdad? ¿Alguien lo hizo de pronto? Yo, A ver, Lecori, ¿qué descubrió? que también son llamados osos de agua debido a su aspecto y movimientos. Correctísimo. Miren, ahí tenemos ya más conocimientos que nos aporta en este caso Lecori, que ha averiguado, investigado un poquito más. Entonces, jóvenes, así se produce el conocimiento. Miren, en esa interrelación entre usted y yo, que somos los sujetos cognoscentes y los objetos que nos rodean y que van a ser aquello a lo cual nos vamos a dirigir para conocer, para investigar. Muy bien, ahora vamos a hablar del método científico. En el método científico, jóvenes, como les decía, la palabra método viene del griego que significa camino a seguir. Y el método científico tiene varias etapas o varios pasos que se deben seguir. Usted puede comenzar haciéndose una pregunta. Miren, es la pregunta que se hace este niño aquí. Dice, ¿cómo puedo hacer madurar una palta más rápido? La palta es el aguacate, es lo mismo. Este niño se pregunta, que ya quiero comerme un aguacate, pero todos están verdes. ¿Cómo puedo hacer para que madure más pronto? Listo, surgió la pregunta. Esa es la primera etapa del método científico, observación. Observa la realidad y se formula una pregunta. Está formulando una pregunta. Luego, ¿qué hace en el método científico? Investiga sobre el tema y se da cuenta que en Google dice que el etileno ayuda a madurar más rápido la fruta. Luego construye una hipótesis. Entonces dice, la palta madura más rápido estando junto a otra fruta ya madura, rica en etileno. Entonces, ¿qué hacen los niños? La colocan, colocan el aguacate junto a las frutas que ya están maduras porque las frutas maduras tienen etileno. Luego se diseña un experimento, a lo mejor envuelven hojas de periódico junto con otras frutas y luego analiza los resultados. Miren, esos son los pasos a seguir en el método científico, jóvenes, que ustedes los van a aplicar al hacer el proyecto de grado, claro que sí. Entonces, luego usted tiene que analizar la información que usted ha logrado recabar con el experimento. Si no puede hacer experimento, pero usted podrá hacer encuestas, usted podrá hacer entrevistas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les parece hacer una encuesta sobre lo siguiente? El uso de lentes. ¿Quiénes creen ustedes que usan más lentes, los varones o las mujeres? ¿Qué opina Milena? ¿Son más los hombres que usan lentes o más las mujeres que usan lentes? Opinión nomás, opinión, no importa. Las mujeres. Ya, Milena dice, yo creo que son las mujeres, ¿ya? Hagamos un pequeño experimento. Contabilicemos cuántas mujeres de los que estamos aquí de las que están aquí en la clase usan lentes y cuántos varones usamos lentes. A ver, vamos a ver, entre las mujeres, por ejemplo, la tenemos a Lecori, Milena, Sheila, Andrea, van 4, ¿no? Tiffany 5, María José 6, ¿quién más? Daniela Batalla 7. ¿Quién más? ¿Me falta alguien? No, ¿verdad? Ya, tenemos 7 damas que utilizan lentes. A ver, vamos a ver cuántos caballeros, cuántos varones usamos lentes. A ver, tenemos a Matías. Tenemos a Matías. Tenemos a Brighton. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos al profe. Vamos, 3. ¿Solo 3? Sí, ¿verdad? Solo 3. Ya. Entonces, hemos hecho un experimento. Milena, ¿a qué conclusión llega luego de este mini experimento? ¿A qué conclusión? Que las mujeres son las que más utilizan, o son las que son más ciegas. Ya, las damas utilizan más lentes que los caballeros, ya. Pero jóvenes, de este descubrimiento, ¿pueden surgir más preguntas, sí o no? ¿Qué dicen? Por supuesto. ¿Qué tal si nos preguntamos, ¿por qué las mujeres usan más lentes que los varones? ¿Qué será? ¿Será que de pronto tiene que ver con alguna, no sé, hormona? ¿Tiene que ver con la alimentación?
¿O será que de pronto una mujer pasa más horas frente a la pantalla de televisión, computadora o celular y eso desgasta su vista? ¿Será que tiene que ver con la alimentación? ¿Será que tiene que ver con la genética? ¿Será que tiene que ver con otros procesos normales y naturales? Entonces, miren, así se desarrolla el método científico, ¿sí? Hacemos una observación, creamos hipótesis, como la que mencionó al inicio Milena, luego se hacen experimentos y luego con los resultados, finalmente, en este caso, en este ejemplo de este mini experimento que hicimos, Milena comprobó su hipótesis, porque resultó que la hipótesis de Milena, que las mujeres usan en mayor cantidad lentes que los varones, finalmente se comprobó esa hipótesis. Entonces, así funciona el método científico, mis queridos jóvenes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, y finalmente, claro, hay que analizar la información y comunica los resultados. Esa es la última etapa. Hay que compartir lo que se descubre, ¿no? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, otro, sí, es otro ejemplo donde se siguen más o menos los pasos, las etapas del método científico. Por ejemplo, estos dos niños se preguntan, ¿por qué sale el arco iris después de llover? Esa pregunta nace a partir de la observación. Por eso, jóvenes, si hay una cosa que el investigador tiene que desarrollar, es su capacidad de observación. Perdón. Desarrollenla, jóvenes. Miren a su alrededor y pregúntense. Háganse todas las preguntas, millones de preguntas, que así nace la investigación. Entonces, luego de la observación, se plantea el problema en forma de pregunta y aquí los niños ya están formulando la hipótesis. El niño, el varón, dice, yo pienso que las gotitas son de colores, las gotitas que caen. Y la niña dice, yo creo que es porque la luz del sol choca contra las nubes. Cada uno tiene una hipótesis diferente. Luego dice, voy a hacer un experimento que me enseñaron en el colegio. Y la niña dice, yo voy a leer un libro acerca del tema y a preguntar a mi tío, que es profesor. Entonces, miren, cada uno va a investigar. En el siguiente paso, se rechazan las hipótesis falsas y se aceptan las hipótesis verdaderas. En este caso, la hipótesis del niño era falsa. Por eso aquí el niño dice, me equivoqué. ¿Por qué? Porque el niño pensó que las gotitas que caen de la lluvia, esas gotitas eran de colores. Pero después ya al hacer el experimento, o a lo mejor un día comenzó a llover, él juntó un poco de agua en un vaso de cristal y se dio cuenta que el agua no era de colores, el agua era transparente. Entonces el niño dice, me equivoqué, esa no es la verdad. Entonces, listo, se rechazan las hipótesis que no se lograron comprobar, se las rechaza. Pero se aceptan las hipótesis verdaderas. Y ahí tenemos a la niña que dice, justo era parecido a lo que yo pensaba. Cuando la luz del sol, que es blanca, atraviesa las gotas de agua, se abre el espectro de colores del arco iris, de los cuales nosotros los seres humanos solo podemos ver 7 colores. Pero hay muchos más en sí. Muy bien, entonces, jóvenes, así funciona el método científico, ¿sí? Vamos a pedirle a Brittany, lea por favor el método científico, el concepto de método. El concepto de método proviene del griego métodos, camino o vía, y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Muy bien. Sí, continúa nomás, por favor. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto un instrumento que resulten fiables. Muy bien. Fiables en este caso significa pues que dé un grado de certeza, de confianza de que ese conocimiento es real y verdadero. Entonces aquí tenemos los pasos para el método científico, mis estimados jóvenes, en total 7 pasitos. Tenemos la observación, luego responder una pregunta, formular hipótesis, diseñar y llevar a cabo un experimento, se recogen los datos, luego se analizan los resultados y se extraen las conclusiones. Obviamente esas conclusiones no son solo para usted, no, usted tiene que publicar esas conclusiones. Ya a nivel científico, jóvenes,
los investigadores, los científicos publican los resultados y los descubrimientos de sus investigaciones a través de revistas científicas, a través de artículos científicos. Esos artículos científicos, antes de ser publicados para todo el mundo, pues son analizados por verdaderos expertos especialistas en la materia para saber si no hay errores, etcétera, y ellos reconocen cuando hay realmente un aporte importante para la ciencia. Entonces aquí tenemos, jóvenes, el primer paso. El primer paso es la observación. Observar algo lo podemos hacer mediante los sentidos. Son 5 superpoderes básicos que tenemos los seres humanos, nuestros 5 sentidos. Pero también podemos hacer observaciones utilizando aparatos, que son como una extensión de nuestros sentidos. Por ejemplo, el microscopio. No sé si alguna vez ustedes hicieron algún experimento utilizando el microscopio del colegio, de pronto en ciencias naturales, en biología, etcétera. Pues bueno, el uso de esos equipos científicos nos ayudan también a observar con más detalle, pues, lo que sucede, ¿no? Les cuento que cuando estaba en el colegio, nos hacían hacer bastante ese tipo de experimentos y nos hacían que llevemos, había una materia que era el laboratorio de ciencias naturales, nos hacían que llevemos diferentes cosas para observar las células. Entonces una vez llevábamos una cebolla y con un bisturí le hacíamos un corte súper finitito y luego con una pinza colocábamos en unos cristales pequeñitos, cuadraditos, donde se coloca la muestra y colocábamos la muestra al microscopio. Y era una cosa impresionante, jóvenes, porque en el microscopio uno se podía ver las estructuras de las células, cómo parecían ladrillitos ahí, dependiendo del material que se observaba, parecían ladrillitos uno del lado de otro, y se podía ver súper claro dónde estaba el núcleo de la célula. Era una cosa maravillosa, jóvenes. Alguna vez dijeron, a ver, vayan y busquen un poco de una gota o 2 gotas de agua sucia para ver las bacterias. Y cuando trajeron ese poquito de agua para ver, todo el mundo pensaba que era agua normal. Dijeron, ¿qué? ¿Te fuiste a coger de la llave? Eso es agua potable, trae agua sucia para ver las bacterias. Dijo, no, esto es agua, y van a ver que aquí hay. Y metieron una gota de esa agua en el microscopio y era increíble, porque se veían ahí unas criaturas microscópicas, bacterias, etcétera, de una manera impresionante, cómo se movían y las unas se las comían a las otras. Era una cosa increíble. Entonces, jóvenes, los instrumentos científicos nos ayudan en la observación. Eso depende de cada investigación que se realice, ¿no? Hay muchos, muchos tipos de investigación. El segundo paso es hacer la pregunta. Por ejemplo, la pregunta o problema identifica lo que quieres averiguar. Entonces, aquí lo ideal es escribir el problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿crecerán más las plantas si les añado compost o si les añado fertilizante químico? El compost es más de tipo orgánico, ¿no? En cambio, el fertilizante químico, pues, como dice la palabra, es producido ya en laboratorios, industria, etc. Entonces, también usted puede, aquí le da ejemplos cómo usted puede formularse esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta el compost al crecimiento de la planta? O también, ¿cuál es el efecto del compost o del fertilizante químico en el crecimiento de la planta? ¿Por qué si utilizo compost crece más la planta? Bueno, todas estas son ejemplos de preguntas para que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de desarrollar el método científico. Miren esta pregunta, ¿son los canarios más bonitos que los jilgueros? Pero en este caso no sería una pregunta que se pueda comprobar. ¿Por qué? Porque eso va a ser subjetivo, va a depender de cada persona. Para unos los jilgueros van a ser más bonitos que los canarios y los canarios para otros van a ser más bonitos que los jilgueros. Muy bien, como tercer paso, usted tiene la formulación de la hipótesis. Lo que en este caso hizo Milena cuando yo recién le pregunté, ella me dijo, yo creo que las mujeres utilizamos mayormente lentes. Entonces esa fue su hipótesis, ¿sí? Entonces una hipótesis debe ser una predicción sobre una investigación. Es una posible respuesta a la pregunta. En el ejemplo de la diapositiva que habla del compost o del abono químico, del fertilizante químico, entonces, pues, debe colocarse aquí la hipótesis, por ejemplo, con el condicionante sí, entonces, porque. Si con el compost crece más la planta,
entonces el compost es mejor fertilizante porque produjo este resultado en la planta. Entonces, esta es la estructura, cómo se va redactando las hipótesis. Luego, el cuarto paso, jóvenes, es diseñar y conducir un experimento. Entonces, el experimento tiene la finalidad de comprobar la hipótesis. Repito, no siempre puede ser experimento de laboratorio. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta y les digo, a ver, en esta pandemia de coronavirus, ¿han muerto mayor cantidad de hombres o de mujeres? ¿Cuál es su hipótesis, Sheila Vera? ¿Cuál sería su hipótesis? ¿En esta pandemia han muerto más mujeres o más hombres? ¿Qué dice usted? No creo que haya una cantidad exacta porque no sabemos con exactitud cuál sería realmente el porcentaje. Ya, bueno, no se conoce, no lo conocemos actualmente, pero usted genera una hipótesis. Una hipótesis es una predicción que no necesita estar bien ni mal. Es solo, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su predicción sobre eso? ¿Qué diría ahí, Sheila? Los hombres. Ya, la hipótesis de Sheila es de que mayormente han muerto hombres que mujeres en esta pandemia. Ya, una vez que se tiene una hipótesis, jóvenes, lo que conviene es diseñar un experimento para comprobar esa hipótesis. Obviamente el experimento no va a ser, listo, profe, vamos a tener acá 10 hombres, les inyectamos el virus y a ver cuántos se mueren. Y acá vamos a tener 10 mujeres, les inyectamos el virus y a ver cuántas mueren y quién sobrevive gana. No, eso no sería un experimento. Sí, ese sería un experimento tipo nazi, ya, tipo Hitler, así, no, eso no. Entonces, el experimento tiene que estar pensado y diseñado, claro que sí, para tratar de comprobar la hipótesis, pero por métodos idóneos, éticos y asequibles. Por ejemplo, un método, un experimento podría ser realizar una encuesta, generar una encuesta a personas que han perdido familiares, pedirles que respondan si el familiar que murió por coronavirus era hombre o mujer. Ese es un experimento y con ese resultado podemos comprobar la hipótesis de Sheila en el caso de que sean los hombres la mayor cantidad de fallecidos por el virus. O si no, pues a lo mejor se podría denegar la hipótesis de Sheila si se comprueba lo contrario. Nos volvemos a conectar, jóvenes, por favor, para terminar, ¿sí? Listo, vámonos.